Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. El sistema de Milei cierra con represión y además con información para saber cómo se mueve todo el mundo alrededor de las medidas que él sabe están haciendo naufragar a la economía, y entonces la preocupación se extiende por averiguar, por anticiparse a lo que puede pasar en la sociedad. Para esto, la CIDE tiene un presupuesto abultado como hacía mucho tiempo que no lo tenía. El responsable máximo, que es Alejandro Colombo, se encontró con uno de los presupuestos más grandes de la inteligencia en los últimos gobiernos democráticos. Todos se preguntaron, peronistas y radicales que piden investigaciones en el Parlamento, ¿por qué tanto dinero para la Secretaría? Bueno, el presupuesto es informar todo lo que se pueda, conseguir toda la información que haga falta, pero también, como son gastos reservados y nadie tiene que rendir cuenta, es una de las cajas que habitualmente usan los poderes ejecutivos para otros menesteres, por ejemplo, comprar voluntades de algún voto que se precisa en el Parlamento. Pero yendo concretamente a los espías, el reconocido hombre de la Secretaría de la calle 25 de Mayo, Jaime Estiuso, dejó prácticamente una línea marcada dentro del grupo de espías. Y allí se puede decir que aparece entonces el actual titular, que es Colombo, que fue un hombre vinculado en su momento a Jaime Estiuso. Alejandro Colombo, el máximo responsable de la inteligencia, del servicio de inteligencia del país, tiene uno de los presupuestos más abultados que se hayan conocido en tiempos de la democracia. Pero además de esto, también es importante destacar que hay alguien como el titular de la Agencia de Seguridad Nacional, que es Pablo Cecatti, un integrante de la Policía Federal Argentina, en cuyo prontuario hay un dato que no es menor, y estamos hablando de una persona que participó del espionaje de los familiares de las 44 víctimas del submarino San Juan en épocas de Mauricio Macri, entre otras cosas que por allí se pueden buscar. Bueno, lo cierto es que el 5 y el 8, como se conocen en la jerga de los espías, al 1 y al 2 del espionaje, tienen un presupuesto como hacía mucho tiempo que no existía en la Argentina, para poder conseguir todo lo que el gobierno de Milei está precisando, que es tener una caja de gastos reservados para echar mano no solamente para el espionaje, sino también para comprar voluntades. En esta línea es interesante destacar que todo lo que han hecho está vinculado también a la Secretaría de Seguridad Nacional, donde aparece Pablo Cecatti, un ex integrante de la Policía Federal, y también es interesante marcar que todo esto se va efectuando con uno de los presupuestos más elevados para los espías en épocas de democracia. Y entonces preguntaron los diputados de la oposición, de un sector y de otro, y allí también los radicales quisieron que se le explicara por qué tanto dinero, pero por supuesto la explicación del Poder Ejecutivo no llegó y simplemente respondieron por cuestiones de seguridad nacional. Ahora bien, ¿por qué hace falta tener un presupuesto abultado? Porque es un lugar habitual donde, como son gastos reservados, es decir, que no se rinden cuenta, se dispone de una tremenda holgura para el gasto, y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, los presidentes lo utilizan para las cosas que no pueden
hacer que queden claras o que queden asentadas con el presupuesto económico, sino que tienen que ser absolutamente reservadas. Y eso es, repito, la compra de voluntades, el conseguir votos en el Parlamento. Muchas de esas cosas pasan por los gastos reservados. Y los gastos reservados, entonces, son una parte importante para que el presidente de la República y el jefe de gabinete se muevan a su merced y con su necesidad, llamando simplemente al 5 o al 8, como se los conoce al 1 y al 2, y allí a partir de ese momento, entonces, disponer de dinero que no tienen que rendir cuenta para cualquiera de las cosas que se pretendan hacer y que no figure el gasto porque está dentro de lo reservado de la Secretaría de Inteligencia. Bueno, dicho esto, a mayor espionaje, mayor información, mayor previsibilidad para todos los que están rechazando el proyecto económico y político del cachivache. Y entonces aquí es donde abunda la información, la investigación y la sospecha para poder después que llegue a Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, para que la vieja Carolina Serrano pueda investigar entonces a gusto y placer y vaya a decir hay que salir a buscar y a detener a fulano o a sultano porque yo ya tengo la ficha de la CIDE acerca de la actividad política. Es decir, están haciendo lo que no permite la ley, que es lo que toda la vida hizo la CIDE y estaba prohibido, el espionaje local, el espionaje entre argentinos, el escuchar a periodistas, el escuchar a políticos, el escuchar a miembros del propio gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es inevitable, lo vienen haciendo desde siempre, y hay una escuela, la de Jaime Estiuso, de la cual Colombo, el actual titular de la Secretaría, suscribe y tuvo ya experiencia en la época del mencionado espía. En este panorama de decime quién sos, dónde estás, a dónde vas, en esto de averiguar todo el tiempo sobre los que son protagonistas de un turno político, se hace una información que se le suministra diariamente al presidente de la República, que todos los días cuando llega a su despacho tiene allí la síntesis de lo que debe saber, de lo que es reservado y de lo que es público o está publicado, pero que merece ser resaltado para cualquier actividad que quiera hacer el máximo empleado público del país. Los espías en la Argentina tienen también su propia escuela y su propia línea, y los destiusos no son menos ni son pocos, sino que es toda una línea que se desarrolló dentro de la Secretaría de Inteligencia y que sigue estando vigente y que por eso se dice que Colombo, el actual responsable, es un hombre de esa línea. Ahora, todo esto viene a cuento por el presupuesto, enorme presupuesto, de un presidente que dice no hay plata, de un presidente que posterga los anuncios para mejorar el salario de los jubilados y pensionados, pero que le sobra dinero para hacer viajes al exterior y le sobra dinero para el espionaje. Esto es, la plata no está ¿para quién? Para la casta, porque hemos descubierto que la casta es el resto de la población argentina y que aquello que él decía como una frase inquietante y preocupante que iba a investigar a la casta terminó siendo el propio pueblo al que él tiene que servir y el que en realidad se está sirviendo. Al punto tal que se está sirviendo que no sabemos lo que lleva gastado, la última vez que se investigó superaba los 21 millones de dólares, los viajes al exterior sin ningún rendimiento para el Estado argentino y poniéndolo como viaje de Estado cuando en realidad en el 90% de los viajes fueron exclusivamente gustos personales y búsquedas políticas que está prohibido por la propia ley, pero que ningún parlamentario de la oposición pidió explicaciones. Ahora están pidiendo explicaciones por el monto, por el presupuesto de la CIDE, pero no pidieron nunca explicaciones cómo la gastó el presidente de la Nación. Sea como fuere, en la Argentina de hoy, donde la represión
se puso de manifiesto ante la mínima protesta de militantes en la calle a los que acusaron de terroristas, la investigación simultánea, el escuchar lo que opinan los que no coinciden con el gobierno, no es ninguna novedad ni es nada nuevo, sino que es una gimnasia que está prohibida por la Constitución, pero que históricamente se hace desde la Secretaría de la calle 25 de Mayo. Dicho esto, pasamos entonces, ¿por qué hay un presupuesto tan grande? Porque son gastos reservados y porque de allí se pueden producir después algunos gastos, como por ejemplo pedir una partida cuando la hermanita va a viajar acompañando al presidente, porque no hay que rendir cuenta, porque no figura en ningún lado y porque entonces puede ir con la cartera con los dólares necesarios o imprescindibles para gastos personales. Y nadie le va a decir nada porque pertenece a la partida de gastos personales que el presidente puede echar mano en la propia Secretaría de Inteligencia. Bueno, estos son detalles de una administración que se preocupa por la represión, se preocupa por la investigación, pero no se preocupa por resolver el tema económico, y el país va a explotar económicamente porque no le cierra nada de lo que está haciendo y anunciando el endeudador ministro de Economía, que ya en época de Macri nos dejó en 17.000 millones de dólares colgados y que ahora vamos camino a lo mismo, pero la diferencia es que como ya no le creen al Toto Caputo a nivel mundial, no hay quien le preste nada. Fracasó recientemente cuando anduvo buscando en los entes internacionales, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni ninguna entidad de crédito le quiso suministrar nada. Claro, si se hubiera quedado en los BRI, que era donde estaba Argentina anotando, a lo mejor hubiera tenido solución. Si no se hubiera peleado con los chinos, a lo mejor el SWAT le hubiera permitido expandirse algo más. Pero como todo es un capricho del principal empleado público que ve comunistas por todas partes y que para él los que no son liberales son comunistas, bueno, para ese señor o para quien hoy ejerce ese cargo, las consecuencias son que no cierra nada, que nadie le responde y que en el mundo al que él suscribe también le dieron la espalda porque nadie le da un crédito a la Argentina, porque es un país desconfiado por parte de la timba mundial, porque hay un timbero que los clavó en 17.000 millones de dólares en la época de Macri como ministro de Economía, el Toto Caputo, que era una cosa que iba a levantar y a refinanciar en algún momento, y ninguna de las dos cosas hizo cuando se fue y le dejó el muerto, que le volvió a repercutir a él porque no se imaginaba nunca que iba a volver al Estado público y menos a manejar la economía de la Argentina. Estamos como estamos porque somos como somos, es una verdad de perogrullo, pero esto es cierto. El economista o el que se la da de economista como Milei, resulta que a la hora de hacer las cuentas, lo único que le importa es la planilla Excel para que le cierre, resulta que lo único que le importa es la inflación, pero no hay manera de que pueda explicar ni justificar el endeudamiento aumentado en 75.000 millones de dólares de la deuda externa en un país que está virtualmente parado y donde no coparticipó a las provincias, paró la obra pública, no hizo ninguna inversión a favor de la universidad pública, le cortó los víveres a todo el mundo y nadie sabe por qué ni de qué se trata. Bueno, para los gastos chicos tiene a la hermana que cuando necesita viajar llama a la Secretaría de Estado para que de la partida reservada le guarden algo, porque ella necesita comprarse algunas cosas en los viajes que hace. Bienvenido al país de los hermanitos Milei.